Hoy entonces vamos a dar recuerdos encubridores, en principio. Tenemos dos textos. Uno está en el tomo 3, quiero decir, es un texto de 1898. Y el otro es parte del texto Psicopatología de la vida cotidiana. En la Psicopatología de la vida cotidiana, que es un texto de 1901, son varios capítulos donde en cada capítulo da un ejemplo de ¿qué les parece? ¿Qué les suena psicopatología de la vida cotidiana? ¿A qué les suena? Hay como los momentos donde las personas sin ninguna psicopatología quizás como que esos momentos en los que el inconsciente como que busca por salir. Bueno, nosotros lo llamamos formaciones del inconsciente, ¿no? Lo llamamos, no es una palabra de Freud decir, llamarlo de esta manera, lo llamamos formaciones del inconsciente, pero ya, de alguna manera, él ya cuando habló del sueño, dijo el síntoma de los normales, ¿no? Que es una manera también de empezar a emparentar la normalidad a lo sintomático, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, tenemos una dimensión de lo psicopatológico o de lo sintomático que remite a padecimiento, ¿no? Pero por otro lado tenemos una dimensión de lo que está llamando psicopatología o síntomas normales que está más allá del padecimiento, que no tiene que ver con lo que se padece. Entonces, si hay algo que va a diferenciar a estos fenómenos o a estas formaciones producidas por el inconsciente del síntoma, es que en el síntoma propiamente dicho hay padecimiento, hay permanencia. Mientras que cuando estamos hablando de estas formaciones, estamos hablando de no padecimiento, no de una instalación compulsiva, no es que se instala compulsivamente. Pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? O sea, un olvido es un olvido del momento, sucede en el momento. Un recuerdo encubridor es un recuerdo que siempre se va a recordar del mismo modo, ¿no? Entonces, tenemos ahí una diferencia entre el olvido, ¿no? Y lo que se recuerda, que siempre se va a recordar así. Vamos a hacer una diferencia entre, por ejemplo, el chiste, que es otra formación del inconsciente, son esas que se producen de modo espontáneo, de todas maneras, ¿no? Que produce risa, ¿no? Que es una ocurrencia que produce risa, a lo que es un olvido o un lapsus, o ¿saben lo que es lapsus? Sí, ¿no? No. Bien, lapsus se lo llama a la equivocación cuando uno dice una cosa en lugar de la otra, ¿no? Que uno quiso decir una cosa y dice otra, se trastabilla. En realidad es un lapsus. Sí. El acto fallido tiene más que ver con el actuar, o sea, me dejé las llaves olvidadas en el consultorio, ¿no? En el consultorio de mi analista, sería, ¿no? Entonces, que se da a interpretar especialmente, ¿no? El lapsus es quise decir una cosa y dije lo otro, ¿no? ¿No? Es trastabillarse en el hablar. El famoso mamá que cuando le decías a la maestra. ¿Cómo? El famoso cuando le decías a la maestra mamá. Mamá era maestra, por ejemplo. Bueno, sería eso, muy bien. El chiste, el sueño, el síntoma. Y los recuerdos encubridores los vamos a meter en la misma línea, ¿no? De los lapsus, los olvidos. ¿Qué está diciendo Freud con las formaciones del inconsciente? Que son homólogas en su mecanismo al síntoma. Homólogas en su mecanismo. ¿De los recuerdos? Sí, también, entre todo. Recuerdo, olvido.
lapsus. ¿Y qué estamos diciendo cuando estamos diciendo que son homólogos en el mecanismo? Que se trata de formaciones de compromiso entre una tendencia que aspira, en el caso del recuerdo, igual que en el síntoma, a recordar, y otra que se resiste al recuerdo. O sea, dos fuerzas de tendencia contrapuesta que logran algo así como resultado un conflicto, un compromiso. Un conflicto de fuerzas contrarias que logran como resultado un compromiso. O sea, el compromiso quiere decir que el resultado posee elementos de una situación, que es la situación que se pretende recordar, como de lo que se quiere olvidar. Cuando en el texto de 1898, que se llama Sobre los recuerdos encubridores, comienza, va a remitir a la carta 101 que nosotros la vimos, donde decía que la carta 101, que las fantasías son productos de épocas posteriores proyectadas hacia atrás. Productos de épocas posteriores proyectadas hacia atrás. Lo decía cuando estaba preguntándose por si efectivamente los recuerdos de las vivencias de la infancia que encontraba en la etiología de los síntomas habían acontecido o no, o si eran fantasías, ¿no? Entonces, en esas elucubraciones termina diciendo que esos recuerdos, en lugar de ser vivencias efectivamente acontecidas, se formaron posteriormente y se proyectó a la infancia, ¿no? Entonces tenemos un recuerdo de la infancia y una fantasía o una elucubración sobre la infancia formada posteriormente que se proyecta en la infancia, ¿sí? O sea, es eso lo que viene diciendo respecto de entender qué eran esas vivencias que había encontrado, en principio esos recuerdos que había encontrado como formadores o como en la etiología, en la base de los síntomas neurológicos. Pero ahora se pregunta ya directamente por todos los recuerdos de la infancia, no solamente por los que producen los síntomas, por todos los recuerdos de la infancia, ¿sí? Y sobre todos los recuerdos de la infancia se pregunta por la capacidad, por la selectividad de la memoria. ¿Por qué la memoria selecciona como selecciona? Uno podría decir, si lo compara con la selección que hace la memoria del adulto generalmente retiene lo importante, lo significativo, ¿no? Con lo cual no se entiende por qué cuando tenemos recuerdos de la primera infancia recordamos escenas que no nos dicen nada significativo, ¿no? Escenas que son generalmente fragmentos donde pasa algo, ¿no? Que empiezan y terminan, no se sabe qué es lo que hay antes, qué es lo que hay después y por qué las recordamos, no tenemos idea, ¿no? La tesis de Freud es que esos recuerdos, entonces, son sustitutos de alguna vivencia significativa o de alguna representación otra significativa. Cuando digo significativa es cargada de afecto. Eso que parece trivial
es el sustituto de algo no trivial, de algo que se quiso sofocar, que fue sofocado. Por eso, sí. Sofocar para Freud sería como ocultar no sería, no puedo Reprimir. Okay. ¿Ya podemos decir reprimido acá o todavía? Sí, podemos decir reprimido. Pero vamos a. Sí, ya vamos a ver después cuál es la diferencia entre decir defensa o represión. Esa es un poco la pregunta. Más en el parcial. Más en el parcial. Yo se los voy a adelantar. Vamos a ubicar algo. Cuando, en un primer momento, Freud habla de defensa o represión, pero más que nada utiliza la palabra defensa. Entonces lo que, ¿no? Pero la defensa, cuando habla de neuropsicosis de defensa, lo que hace es hablar de la defensa como mecanismo propio de toda la psiconeurosis, y la defensa consiste en la operación sobre una representación inconciliable. ¿Sí? A la defensa va a ser la responsable de la división de conciencia, de la escisión de conciencia, ¿recuerden? ¿No? Entonces, si bien parecen equivalentes, cuando empieza a aparecer mucho más el término represión, empieza a aparecer represión porque lo que se reprime en algún momento van a ser impulsos, es decir, que lo que se va que provienen de la sexualidad infantil. O sea, esas fantasías, de esos recuerdos, si esos recuerdos fueran fantasías, es porque esas fantasías se formaron con los impulsos de la sexualidad infantil. Entonces, una cosa es que se defienda de una representación y otra cosa es, podríamos decir, que la represión recae sobre la sexualidad. La sexualidad en tanto en tanto conformada por fuerzas que provienen de lo infantil, ¿no? Tendencias que tienden a la satisfacción. Esto, como no vieron 3 ensayos todavía, no se entiende del todo. Voy a empezar. Pero ¿no? ¿Hoy tiene que ver? No, el jueves. Jueves. Bueno, no vieron 3 ensayos. No. Toca función. Ella misma. Ok. Bien, entonces, no es lo mismo defenderse de una representación que para el yo es inconciliable porque eso implica la escisión y que eso implicaba la escisión de la conciencia, que la represión recaiga sobre los impulsos sexuales. Eso, ¿sí? Eso podría ser de alguna manera el pasaje de una teoría a la otra, de la teoría del trauma, por supuesto, porque en algún punto Freud habla de defensa o represión, pero el acento en un primer momento está puesto en la defensa contra la huella, contra una huella cargada, ¿sí? Mientras que cuando luego el acento recaerá sobre cómo la fantasía se forma a partir de una tendencia constitutiva para todos, que es la represión. Por eso la defensa se da en la represión. De nuevo. Porque entiendo que voy a mezclar muchas cosas. Lo voy a volver a decir. Tenemos que defensa y represión parecen sinónimos. En un primer momento son sinónimos. Pero Freud utiliza mucho más la palabra defensa. No, yo no digo que son sinónimos, sino que... No, yo te lo digo. Yo digo. Si no, no lo entiendo. Por eso, yo digo que pareciera en un primer momento Freud utiliza especialmente la palabra defensa y a veces utiliza la palabra represión, ¿no? En esos primeros momentos, ¿sí? En ese primer momento, ligado a la teoría del trauma como acontecido,
¿sí? La defensa recae sobre la huella mnémica de la vivencia acontecida. Es decir, es la responsable de la decisión de la conciencia. ¿Sí? Pasando, cuando cae la teoría del trauma, tenemos que esos recuerdos no son vivencias acontecidas, no son recuerdos de vivencias, sino que son fantasías, es decir, que son formadas con posterioridad, ¿no? No importa ya qué pasó en la infancia. ¿Qué pasó en la infancia? Nada. Dice también en la carta 101. Si una fantasía proyecta sobre el pasado, ¿qué proyecta sobre el pasado? Proyecta una fantasía, para decirlo con otras palabras, sobre el germen de emoción sexual. Dicho de otro modo. Una fantasía Sobre el germen, lo que llama el germen de emoción sexual, ¿no? Según la carta 101 lo llama así. Dicho de otro modo, en la infancia hubo sexualidad, hubo una práctica sexual masturbatoria, que la fantasía va a venir a encubrir. ¿Cómo la encubre? ¿Por qué la encubre? Porque esas mociones pulsionales de la infancia necesariamente, constitutivamente, van a chocar con la represión. ¿Y qué es la represión? Es algo que aparece en un momento de la vida que constitutiva para todos los seres humanos, supuestamente, ¿no? Esas fuerzas chocan con la represión. ¿Eso qué quiere decir? Que la sexualidad infantil tiene que quedar sepultada. O, dicho de otro modo, tiene que quedar sofocada. O, dicho de otro modo, tiene que quedar modelada, angostada, subsumida a lo que va a ser la sexualidad adulta. Pero la sexualidad adulta es ya una sexualidad que se monta sobre una sexualidad sofocada, subsumida, reprimida. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Profe, estas emociones sexuales no están unidas a un representante, a una representación, ¿o sí? Van a estar unidas a representantes, sí que van a estar, eventualmente, pero el acento está puesto en que necesariamente el desarrollo sexual implica pasar por un periodo donde lo que para el niño está habilitado sexualmente, ¿sí?, tiene que pasar por una sofocación de ese modo de satisfacción. O sea, son satisfacciones que tienen que quedar desviadas de su meta originaria. Entonces, el acento está puesto en las modalidades de satisfacción. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Lo van a ver en el teórico. Yo estoy tratando de resumir lo que van a ver en el teórico, en todo caso, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, la fantasía, entonces, se arma a partir de elementos de esa sexualidad infantil, pero al mismo tiempo para velarla, para encubrirla. Encubrirla quiere decir para sofocarla, esa sexualidad infantil. ¿Dónde estaba? Entonces, porque él va a hablar de recuerdos encubridores, ¿no? De recuerdos encubridores que eso van a ser sustitutos de algo importante o algo cargado, ¿no? Que lo nimio se explica por eso, ¿no? Porque es sustituto. Hay una frase de este texto que me gusta mucho que dice: cierta vivencia de la niñez
no cobra imperio en la memoria porque ella sea oro, sino porque estuvo guardada junto a algo de oro, ¿no? O sea, no importa, o sea, no es que ella en sí misma es lo valiosa, no es que esa vivencia es la valiosa, sino que es el sustituto, quedó conectada de alguna manera a algo sustantivo, algo sustancioso, ¿no? Respecto a los recuerdos encubridores, va a decir que hay adelantadores y atrasadores. Atrasador sería que una vivencia de la infancia se recuerda a partir de algo posterior significativo. O sea, lo significativo está en una fantasía posterior y la proyecta sobre el pasado, la proyecta sobre el recuerdo de la infancia, que es el caso de lo que del ejemplo que va a dar en este texto, ¿no? Y el adelantador sería que lo que pasó en la infancia es lo significativo y se encubre con algo del pasado, del futuro, ¿no? O sea, esto encubre lo significativo, o sea, o lo significativo está, lo cargado está acá o lo cargado está acá. Yo creo que con el ejemplo se va a entender mejor, ¿no? No sé si lo leyeron. ¿Y en el otro qué es lo que hace? Encubre, siempre encubre, siempre encubre, ¿no? Encubre quiere decir que utiliza, lo que hace en este caso es proyectar hacia el pasado, ¿no? Y acá utiliza algo infantil que se va a proyectar hacia adelante. O sea, se va a proyectar, sí, es adelantador porque lo más infantil se proyecta hacia adelante. Lo infantil sería Lo- lo importante en este caso. Lo anterior, claro, lo afectivo, exactamente. Perdón que interrumpo. ¿Tengo acá la planilla de proceso infantil? Con los ejemplos lo vamos a entender mejor. ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿Alguien lo leyó? ¿Sí? Bueno, vamos al ejemplo, entonces, que es el ejemplo de las flores amarillas. ¿Sí? Está bueno porque en el texto aparece un recurso que Freud utiliza en otros textos, donde aparece como el paciente y el analista, ¿no? Se desdobla. Él se desdobla en dos. Entonces, cuando se desdobla en dos, lo que hace es tratar de transmitir la técnica, ¿no? De alguna manera. Cómo avanza un analista respecto de las asociaciones de un paciente. Pero creo que los textos están en una llamada, ¿no? En el texto, donde dice que en realidad el recuerdo es un recuerdo autobiográfico. Sí. Entonces es como si Freud se desdoblara en dos. Freud es el analista y el paciente, podríamos decir, ¿no? Él se desdobla y ya se da cuenta que ese recuerdo de él es si fuera de otra persona, ¿no? Pero efectivamente parece que es un recuerdo de Freud, de la infancia de Freud, que él puede resolver. Él muestra la técnica para resolver, ¿no? ¿Por qué se trata de un recuerdo encubridor? ¿Cómo se descifra? ¿Cómo encontrar de alguna manera cuál es dónde está lo significativo que ese recuerdo encubre? ¿Sí? ¿Dónde está lo afectivamente significativo? El recuerdo es bien nimio, ¿no? Se trata de un campo, están él con dos niños más que son los dos primos, en un campo, ¿no? Lo ve como un cuadrángulo, o sea, como que hay una escena en un prado de flores amarillas, de dientes de león, que es propio de los bosques o del campo, ahí de los alrededores de Viena o de Austria en general. Austria no es tan grande. Y están ellos jugando, juntando flores, los tres niños juntando flores, y a lo alto, en una colina, no sé, pongámosle, está la niñera con una campesina, ¿no? En el recuerdo están juntando flores, la niña, la prima, está juntando el mejor ramo, y los niños que ven el ramo que juntó la niña, sabe que le tienen envidia por el ramo que juntaron y se le abalanzan para quitárselo, ¿no?
Cuando se la balanza, se cae, se la balanza para quitárselo, la niña se pone a llorar y sube hacia donde está la niñera para llorarle, y como consuelo la niñera le da un pedazo de pan, ¿no? Los niños ven cómo a la niña que fue a llorar le dieron un pedazo de pan, largan las flores y van a buscar, como querían todo lo que tenía la niña. La envidia de quién era al final. La envidia de quién, claro. Y van a buscar el pan, ¿no? El pan, ellos también. Y creo que se lo dan, ¿no? Y se lo dan, y entonces cuando le dan el pan, lo que le llama la atención a Freud de este recuerdo son que hay, además de ser nimio, de no se entiende cuál es la significatividad, es que hay dos elementos que se recuerdan con particular hiperrelieve. Cuando decimos hiperrelieve, estamos hablando de ese elemento sensorial muy nítido, justamente en los sueños lo llamaba lo hipernítido, que da cuenta de qué. ¿Se acuerdan de qué da cuenta lo hipernítido? De la muerte sexualidad. De la muerte sexual. A ver, ¿qué sería de muerte sexual? No, como de lo... O sea, me quedó eso del teórico de Casali nomás. Ajá. Ella me dijo que lo hipernítido y el amigo del sueño siempre tiene que ver con la muerte y la sexualidad. Bueno, es muy general decirlo así, creo que es difícil de entenderlo con eso. Lo hipernítido tiene que ver con que, vamos a decirlo así, con que está en el borde de lo traumático. De lo traumático por estructura, ya estamos diciendo, ¿no? Y cuando digo por estructura, estamos diciendo ya que no se trata de una escena traumática, sino que el aparato está armado, el aparato o la masa de representaciones está armado alrededor de lo que podríamos hablar de un traumático estructural, ¿no? Y que a ese traumático estructural, uno de los modos de nombrarlo es muerte y sexualidad. Que sería el núcleo patógeno. Que en algo podríamos, no es que es el núcleo patógeno. Nosotros podríamos decir, en algún momento Freud habla del núcleo patógeno. No es eso, pero está en el lugar de eso. ¿Se entiende? O sea, si no, es como si dijéramos siempre Freud cambia la teoría y siempre es la misma, ¿no? Y no es que es siempre lo mismo. Es que Freud va encontrando de varias formas algo que podríamos llamar intraducible. Un modo de llamarlo, ¿no? Perfecto. Cuando yo le consultaba si las emociones sexuales infantiles tenían representación, mi pregunta iba por ese lado, si tenía algo que ver también con esto de lo no representado. Exactamente. Toda emoción sexual, toda sexualidad, todo aquello que podemos considerar lo sexual, parte de el punto mítico que nos señaló la vivencia de satisfacción y la vivencia de dolor, ¿no? Dijimos que eran, creo que lo vieron así, dos caras de la misma vivencia en un punto, ¿no? Por un lado tenemos el agujero en el campo de las representaciones y por otro lado tenemos la dimensión del afecto. El afecto es el displacer. El afecto, que en serio podríamos decir, es la producción de displacer por lo traumático en el aparato. ¿Se entiende esto cuando lo digo así? Entonces, todo la dimensión del afecto, que venimos llamando la dimensión del afecto, parte de un momento mítico. Mítico quiere decir de fundacional, que es que hay algo que se pierde en el aparato y que eso que se pierde funda un trauma estructural, es decir, una producción de displacer estructural, producción de afecto estructural. Eso es lo sexual. Eso sexual se va a entramar al campo de las representaciones, al campo del deseo, ¿sí? El campo del deseo es el campo de las huellas, ¿sí? Es decir que por eso decimos que son dos caras de lo mismo, ¿no? Son dos caras. Tenemos, por un lado, que está su origen o
parte de lo intraducible, pero se va a unir al campo de las representaciones. Por eso, una fantasía, y lo vamos a ver que es un poco lo que vamos a ver la próxima, lo que van a ver en el texto próximo, una fantasía es una soldadura de dos elementos heterogéneos. Por un lado, una representación de deseo tomado del campo del amor de objeto, más la práctica sexual infantil. O sea, la dimensión de lo sexual, de la práctica sexual como pura satisfacción autoerótica, a esa satisfacción autoerótica se le va a soldar una representación de deseo, ¿sí?, tomado del vínculo de amor de objeto. ¿Se entiende esto? Al niño, el niño constitutivamente, bien, ¿no?, se le va a tener lo que llamamos sexualidad, ¿no?, sexualidad infantil, práctica sexual masturbatoria, que en su origen es autoerótica. Pero a ese origen autoerótico se le va a soldar el amor de los vínculos más cercanos, ¿no?, que son los padres, por supuesto. Así se forma la fantasía, con estos dos elementos, como una soldadura de los dos elementos. Ahí dice práctica, ¿no? Práctica sexual infantil, sí, masturbatoria. Será como los vínculos, vínculos más lo erótico sexual infantil. Sería como Tenemos una satisfacción en el cuerpo, al que se le va a unir una representación tomada de los vínculos de amor. ¿Se entiende? O sea, esa pura satisfacción sexual se va a unir a representaciones. Recordemos la primera división que hicimos en el campo de la neurosis. Teníamos neurosis actuales y psiconeurosis. ¿Cuál era la diferencia entre una y la otra? con mecanismo psíquico. Exactamente. ¿Qué quiere decir con mecanismo psíquico? Que la sexualidad está ligada a huellas némicas, a representaciones. Mientras que en las neurosis actuales se trata de la cantidad por fuera de la ligadura a representantes. Pura, decíamos, ¿cómo lo llamaba? Cantidad excedentaria o... ¿Cómo? Exceso de descarga. Bueno, eso sí, por supuesto, pero lo que tenemos ahí es una cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan que la angustia era ¿cómo se llama? La energía sexual somática. Energía sexual somática, es decir, no ligada al campo del deseo. No ligada al campo del deseo. Mientras que en el campo de la psiconeurosis tenemos la energía sexual ligada al campo del deseo. Cuando decimos al campo del deseo, decimos al campo de las huellas. ¿Por qué al campo de las huellas? Porque el campo de las huellas es el campo, el deseo es ¿qué? Es la tendencia a recuperar ¿qué? Huellas. Es la tendencia a recuperar huellas. Hambre de signos, podemos decir. ¿Cuál es la tendencia del deseo? Es regradiente, ¿por qué? Porque intenta recuperar mediante las huellas una satisfacción perdida. ¿Sí? Recuperar en el campo de las huellas una satisfacción perdida. ¿Sí? En el campo de los representantes psíquicos. ¿Qué alcanza en el campo de los representantes? ¿La satisfacción? No, una alucinación. ¿Qué quiere decir una alucinación? Una imagen sensorial, ¿no? Que es lo que Freud va a llamar realización de deseo, propia de los sueños y de la fantasía, por supuesto. Entonces,
resuelve Freud este recuerdo, ¿no? Recordemos un poco, para los que lo leyeron, y si no se los cuento rápidamente, que aparecen asociaciones, ¿no? La primera pregunta que le hace el supuesto analista es, que es el mismo, ¿tuvo siempre este recuerdo o apareció en algún momento de la vida? Y entonces ahí dice, con esa pregunta, ¿desde cuándo? Empiezan las asociaciones y empiezan a aparecer escenas que no hubieran aparecido, recuerdos que quedan asociados a esta escena que no hubieran aparecido si no era por esta pregunta, el desde cuándo. Y entonces en ese desde cuándo él cuenta que a partir de los 17 años él volvió a ese lugar de la infancia, donde vivía en la infancia, que no había vuelto, donde ya no vivía, que no había vuelto desde la infancia, desde que alguna vez tuvieron que irse de ese lugar. ¿Por qué se fueron? Se fueron porque el padre quebró, ¿no? Tuvo una crisis financiera y entonces tuvo que ir a conseguir otro trabajo y entonces se tuvieron que mudar a la ciudad. Entonces, esa crisis económica lo hizo que él, en esa primera infancia, se vaya de ese lugar y solo vuelve a sus 17 años. ¿Qué pasaba a los 17 años? Él estaba en plena pubertad, pasada la pubertad en todo caso, y se aloja en ese lugar en una casa de una familia amiga que estaba muy bien económicamente. Y en esa casa ve a una chica, que es la hija de los dueños de casa, de 15 años, de la cual se enamora perdidamente, supuestamente, pero esa chica rápidamente se va de viaje de estudios. Entonces dice, eso favoreció que él, mientras estuvo ahí, se quedó fantaseando con esta chica, ¿no? Construyendo castillos en el aire, así dice, ¿no? Construyendo castillos en el aire con esta chica, con el enamoramiento con esta chica de 15 años. Y dice que su fantasía, más que apuntar al futuro, lo que apuntaba era a reparar el pasado, porque decía, si yo hubiera vivido, si no hubiera pasado que mi familia se tuvo que ir de este lugar, yo hubiera podido conocer a esta chica antes y me hubiera podido casar con ella, ¿no? Porque como la chica se tuvo que ir, podría haber entablado una relación con ella. Todavía, dice, recuerdo el efecto que tuvo en mí durante mucho tiempo el vestido amarillo que tenía puesto. Vestido amarillo. Entonces, así, parece Freud los vestidos, ¿no? La época, ahí aparece, como, claro, entonces ahí aparece la conexión del amarillo del vestido con el amarillo muy intenso que recordaba de las flores. Ahora, ¿y qué hay con eso de que se lo quitaban? Ahí vamos. Cuando leas el texto te lo vas a ver, pero ahora te lo voy a decir. La cuestión es que con eso, ¿no? Hay una parte que se entiende, ¿no? Pero no se termina de entender bien por qué aparecería este recuerdo, ¿no? O sea, ¿qué es lo significativo? Sí, el enamoramiento, podríamos decir. El enamoramiento, y aparece otra que es resolver la cuestión de cómo ganarse el pan, ¿no? Así lo ubica, cómo ganarse el pan, ¿no? El tema de la riqueza, ¿no? Cuán bien, dice, le hubiera servido casarse con esta niña, ¿no? Cuán bien le hubiera venido ese pan, una cosa así lo dice, ¿no? Lo que pasa es que acá hay muchas cosas que no se entienden porque en el alemán hay metáforas, o sea, frases que es como si nosotros dijéramos ganarse el pan, ¿no? Eso sí, para nosotros ganarse el pan es la misma metáfora, digamos, en castellano ganarse el pan es ganarse la vida, ¿no? Entonces, va por ese lado. Entonces, muchas veces, a veces no se entiende porque son frases metafóricas que implican usar el pan como en forma metafórica, ¿no? Como ganarse el pan, ¿sí?
Lo que pasa, dice el Freud paciente, en este caso, Freud paciente, es que hay otro recuerdo, que aparece, otra fantasía que se armó en realidad, que aparece 3 años después de esa de los 17 años, que es que él vuelve a ese lugar, pero ya a la casa de su tío, donde se encuentra con sus primos, el de la escena infantil. Y entonces la conjetura del Freud analista le dice, y allí se enamoró de su prima, como la primera vez. Y le dice, no, le dice Freud paciente, no es que no, sino que había un plan del tío con el padre, habían planeado que él deje los estudios que estaba siguiendo en la ciudad, que estudie algo más práctico, como si les dijeran a ustedes, no estudien psicología, vayan rápido a estudiar cosmetología, ¿no? Coaching, exactamente, que haga para poder luego casarse rápidamente con la prima, que estaba bien económicamente, y resarcirlo de esa manera la crisis, ¿no? El futuro no asegurado que habría tenido, que perdió en la infancia, ¿no? Entonces ahí sí aparece la fantasía de cómo habría sido casarse con esta prima. Casarse con esta prima, ¿no? Le hubieran resuelto también el problema de cómo ganarse la vida. Entonces aparece la prima de la primera escena. Entonces, lo que le dice Freud es lo siguiente. Lo que pasa es que lo que está inconsciente ahí, es que casarse con la prima, a lo que lleva inmediatamente es a lo que viene después de casarse, que es la noche de bodas. O sea, casarse implica una conexión con lo sexual de la noche de bodas, es decir, la desfloración. Quitarle las flores es una forma metafórica de la fantasía inconsciente de desfloración. Entonces, ¿hay mucha similitud con el trabajo de interpretación del sueño, ¿no? Por supuesto, es la misma técnica. técnica. Está armado con el mismo mecanismo, por lo tanto es la misma técnica, ¿no? Es la misma técnica. Lo que pasa es que nosotros no estamos en un análisis tratando de descubrir los recuerdos encubridores. O sea, ¿qué es lo original del recuerdo encubridor? En todo caso, si ese recuerdo encubridor nos trae alguna verdad, digamos, sobre cuál es la fantasía, ¿no? Porque no nos importa lo que pasó, porque de nuevo, esto es lo mismo que aparece en el texto todo el tiempo. ¿Pero pasó o no pasó lo de la infancia? Le pregunta todo el tiempo. ¿Es genuino lo de la infancia? No importa. Este es el punto, ¿no? Lo que nos interesa es descubrir cuál es la fantasía que se proyecta sobre la infancia. En todo caso, dice Freud, los recuerdos de la infancia, más que aflorar, se formaron posteriormente. No es que afloró a los 17 años, sino que se formó con posterioridad. No estaban, por ahí sí, pero esos elementos que se toman como con particular relieve, provienen mucho más de la fantasía inconsciente que del recuerdo en sí mismo, ¿no? Por eso están particularmente cargados. En ese hiperrelieve lo que aparece es que podría haber habido una flor amarilla, pero si se elige esa flor amarilla como escena,
si el aparato elige, pero no es que la elige el yo, ¿se entiende, no? Si aparece esa escena hipersensorial es porque allí recae la fantasía de deseo, ¿no? La fantasía inconsciente recae sobre esos elementos porque son aptos para enganchar los recuerdos, la fantasía de los años de pubertad con los años de la infancia. Eso tiene que ver con que recordamos más cosas banales, importantes banales según. ¿Cómo? Eso tiene que ver con que recordamos más cosas banales de la infancia que las importantes. Esa es la explicación por la cual recordamos lo banal, porque es el sustituto de algo importante. Por eso dice, no es que no recordamos algo porque es en sí oro, sino porque estuvo guardado junto con él, porque entra en una conexión asociativa con eso valioso. Perdón, pero la conexión asociativa se hizo en ese momento. La conexión asociativa se formó posteriormente. Claro, siempre. Y sí, porque O no sea, hubo... en ese momento como que no tuvo nada que ver con nada. No, Ok. en este caso fue así, en este caso es así, porque es lo que sucede después, se proyecta sobre el pasado. Y de ahí como las ¿Sí? situaciones. Entonces, profe, que sería un recuerdo de atrasado, sería el que proyecta sobre el Exacto, pasado. por eso dice, en lugar de hablar de recuerdos de la infancia, deberíamos hablar de recuerdos sobre la infancia. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de acceder a la infancia, está perdida. Es como cuando pensamos en el relato del sueño. Si está distorsionado el relato del sueño, ¿qué importa? Es la elaboración que hicimos sobre lo que se soñó. Lo que se soñó está perdido. ¿No? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la elaboración secundaria? Que es tratar de, ¿no? Que sigue el trabajo del sueño sobre... Bueno, porque lo que se soñó se perdió, ¿no? Lo que pasó en la infancia está perdido. Solo tenemos la elaboración posterior sobre elementos de la infancia, ¿no? Que quedan restos que nos sirven para qué, que sirven para que se conecten por desplazamiento esas impresiones reprimidas. Por desplazamiento, de lo importante a lo inimportante, de lo significativo a lo nimio, de lo cargado con afecto a algo conectado por desplazamiento, ¿por medio de qué? De asociaciones superficiales o extrínsecas. ¿Cómo se produce esa conexión? Son conexiones superficiales o extrínsecas. ¿Qué quiere decir superficial o extrínseca? No por el contenido. El amarillo, el pan, el desflorar. O sea, el quitar las flores como metáfora de desflorar. Es una conexión extrínseca. Es como si yo tomara una figura que es gráfica, quitar las flores para decir desflorar, ¿no? ¿Es el mismo desplazamiento del falso enlace? Es el falso enlace, es lo mismo. Que se llama a esta altura desplazamiento, porque tiene un nombre ese mecanismo propio del proceso primario, que es el proceso propio del funcionamiento del sistema inconsciente. Es decir, la carga en estado libre se conecta, ¿no?, de acuerdo a asociaciones extrínsecas, superficiales, por contigüidad, por homofonía, porque están, ¿no?, porque una es una metáfora de la otra, como si fuera un acertijo, como un rebus. El capítulo de psicopatología de la vida cotidiana dice más o menos lo mismo. Lo que dice ahí enfatiza el hecho de que la memoria tiene
tendencias, obedece a ciertas tendencias para recordar, que están determinadas por el conflicto entre las fuerzas de lo que se quiere recordar y de lo que se quiere olvidar. Lo mismo que ya decía en el primero, en realidad. Los recuerdos indiferentes, les voy a decir algunas frases claves, ¿no? Los recuerdos indiferentes son el sustituto de otras impresiones de efectiva sustantividad. Entre los más tempranos recuerdos de infancia parecen recordarse los indiferentes y accesorios y no se encuentran huella de las impresiones importantes, muy intensas o plenas de afecto. Entonces, el recuerdo atrasador, como dijimos, el contenido del recuerdo encubridor pertenece a la primera infancia y el recuerdo, y las vivencias que él suplanta pertenecen a años posteriores. O sea, el contenido pertenece a la primera infancia y suplanta a tendencias de años posteriores. ¿Sí? El adelantador, lo esencial está detrás del recuerdo encubridor. O sea, tenemos el recuerdo y lo esencial, lo significativo está detrás. ¿Sí? En el adelantador, lo significativo está antes en el tiempo que el recuerdo, que lo que se recuerda. O sea, lo que se recuerda recubre algo que está antes en el tiempo. Mientras que en el atrasador, lo que se recuerda cubre, es una modificación, en todo caso, porque lo que se cubre es una fantasía posterior, que se produjo después, como en el primer caso. O sea, que la significación está funcionando. Exactamente. En los dos casos la significación, ¿no? O sea, el recuerdo se forma siempre posteriormente. El recuerdo siempre se forma, pero en un caso lo significativo está después y en otro caso lo significativo está antes. Claro. Pero siempre el recuerdo se forma. Sí. Hay ejemplos. Otra de las frases. Se impone esta conjetura. Esos recuerdos de infancia, los más tempranos, no poseemos la huella real y efectiva, sino una elaboración posterior de ella. ¿No? Lo que vengo diciendo. Una elaboración que acaso experimentó influjos de múltiples poderes psíquicos posteriores. ¿Cuál es ese poder psíquico posterior? La represión, que es lo que viene después. O sea, si es con posterioridad que se forman esos recuerdos, es porque la represión de lo sexual vino a encubrir esa práctica masturbatoria de la infancia. O esa ¿no? Todos los años infantiles de la primera infancia. Por eso se produce la amnesia. Y la represión viene post-pubertad. Viene a partir antes de la pubertad. En un periodo que se llama la latencia. Lo van a ver en 3 ensayos. Es decir, primera infancia hasta más o menos, no importa la edad,
6, 7, 8, 9 años, Freud dice latencia, hasta la pubertad. ¿Vieron que los chicos de 8, 9, 10 años están como que no quieren saber nada, ahora menos, ¿no? Pero no quieren saber nada de juntarse con las nenas, los nenes con las nenas, los nenes con los nenes, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿no? Bien como de tomar distancia de todo lo que podría haber sido, es una forma de decir, porque en realidad se trata de la propia actividad sexual autoerótica, más que nada, ¿no? La que entra en una interrupción. Y a partir de ahí, la amnesia, ¿no? A partir de la represión, la amnesia de los años anteriores. Lo que no se recuerda. Todo lo que se recuerda aparece de este modo, fragmentario, y lo no importante, uno dice ¿por qué? ¿No? Y eso es lo que Freud trata de contestar. ¿Por qué se recuerda? ¿Qué características tienen esos recuerdos tan no importantes? ¿No? Tan no importantes, es una manera de decir. ¿Cuáles son los 3 ejemplos? El del medio es el menos claro. No me gusta. Vamos a tomar el primero y el tercero. En el primero, un hombre de 24 años tiene un recuerdo de los 5. Está con su tía que le enseña el abecedario. Y está aprendiendo la diferencia entre la M y la N. ¿Cuál es la diferencia entre la M y la N? Que la M tiene una pieza más, ¿no? Una pieza más. Años después, se entiende la significatividad de ese recuerdo. Es que él quiso saber cuál era la diferencia entre los varones y las niñas. Los varones tienen una pieza más. Esa es la resolución. Es un ejemplo de lo más simple, ¿no? Es bien como ir al elemento más básico para entender cómo se forma un recuerdo cubridor, ¿no? O sea, ¿por qué me acuerdo de una pieza más? Es como, ¿no? Lo que nos muestra esto es cómo se interpreta, ¿no? Cuando en el relato de un paciente. Basta con que diga una pieza más para recortar esa frase, ¿no? Tanto en un sueño como en un recuerdo, para encontrar la analogía con una pieza más, ¿no? De la diferencia sexual entre el hombre y la mujer. Vamos al último, porque el segundo... Sí, ahí confiesa que se trata del mismo. Sí, ahí lo dice. Ahí lo dice. Está de chiquito llorando frente a una canasta, con la tapa abierta, y o pidiéndole al hermanastro que se la abra, ¿no? Está con la tapa semiabierta y pidiéndole al hermanastro, que es mucho más grande, que se la abra. Aparece de golpe por una puerta la madre, que se nota que viene de la calle, y entonces se calma. Ese es el recuerdo. Evidentemente, dice, yo pensaba, porque es un recuerdo de Freud, que mi mamá estaba escondida en la canasta, porque cuando viene se calma, ¿no? Le estaba pidiendo algo, que le abra la canasta, llega la madre y se calmó. Le estaba pidiendo que estaba creyendo que adentro de esa canasta estaba la madre. Ahora dice, ¿de dónde pude haber sacado que mi mamá estaba dentro de una canasta? ¿No? Estamos hablando de un niño bebé, de un bebito, ¿no? De alguien muy chiquito. Entonces ahí dice, yo corroboré esto yendo a preguntar, ¿no? ¿Qué pasaba? Por medio de sueños que había tenido en esa época, que había pensado en este recuerdo, había tenido sueños de esa época, sueños con una niñera que habían tenido de chiquito, de esa misma edad. Entonces va y le pregunta a la madre sobre esta niñera, qué pasó con esta niñera, porque en algún momento no la dio más, y no sabe cuál es la historia de esta niñera a la que no dio más. Entonces ahí le cuenta que en realidad esta mujer había estado robando, había estado hurtando bastante, y entonces parece que la denunciaron y
ya no estaba más trabajando en esa casa. Todo eso el niño no se había enterado. Se lo cuentan posteriormente. Pareciera que él pregunta dónde está la niñera y hay una palabra en alemán, parece que decir encanastada es como decir está encerrada, en cana, podríamos decir. Encanastada en cana. ¿No? Está encerrada, encanastada. De allí, con la palabra encanastada, habría hecho la asociación de que la niñera habría estado dentro de una canasta y entonces entendió posteriormente, cuando buscaba a la madre, que la madre podría estar encanastada en la canasta, ¿no? Ese es el modo en que se arma el recuerdo encubridor. O sea, en este caso sería adelantador, digamos, porque lo significativo estaba detrás, era la niñera, ¿no? Él recuerda lo de la madre, pero lo significativo era seguramente la ausencia de alguien con quien él estaba, donde el niño estaba prendido afectivamente a la niñera, ¿no? O sea, hay ahí sexualidad ligada a esa niñera. Entonces es la pérdida de ese vínculo trasladado a esa escena infantil con la madre. Y con la madre porque ocupaba un poco el lugar de Seguro, la madre. porque es el mismo lugar, claro, porque es el mismo lugar, tal cual. Bueno, en definitiva, son ejemplos para dar cuenta de este mecanismo, que como dijimos, es el mismo mecanismo que los síntomas. Y también el mismo mecanismo que encontramos en el olvido de nombre propio. Ustedes conocen ya el ejemplo de Signorelli, la mayoría lo debe conocer. Sí, la vimos en Lo recordamos. Él empieza, o sea, piensen que es el capítulo con el que empieza el libro, ¿no? El libro Psicopatología de la vida cotidiana empieza con el caso de olvido de nombres propios, ¿no? Después sigue olvido de palabras extranjeras, ¿no? Lapsus, uno de los recuerdos encubridores, ¿no? Siguen la mayoría con diferentes ejemplos, pero el primer ejemplo, el primer capítulo ya dice lo principal que va a trabajar durante todo el libro, ¿no? Que es que el olvido no es una falla de la función de la memoria, ¿no? Sino que responde a ciertas tendencias, a ciertos motivos que son pesquisables. No es azaroso, no es cualquier cosa lo que se olvida, sino que lo que se olvida tiene motivos que se pueden averiguar, pesquisar es averiguar, y que ese olvido está sujeto a leyes. No es azaroso. Bien. Creo que se van a acordar de que se trata de Freud viajando en el tren con un extraño, charlando con un extraño y preguntándole si había estado en Orvieto, que es un pueblo cercano a Roma, Florencia. Yo estuve el año pasado. Y estuve en la Catedral de Orvieto, justamente porque como me hice el tour freudiano, por supuesto, estaba en Roma, tengo que ir a Orvieto, que es un pueblo hermosísimo, y la catedral es hermosísima también, y en una parte de la catedral, que es como, yo no sé cómo se llaman, como un costado, un ala del costado, ahí están los famosos frescos de... Y a Freud no le salía el nombre, que es el nombre Signorelli. Son los frescos sobre las últimas cosas. ¿Siguen estando los frescos ahí? Sí, claro. Sí, claro, están. Los frescos son, o sea, imaginen como una capilla, ¿no? Una capilla. Es un costado, el ala derecha de la iglesia es todo como una capilla donde hay un mural hacia arriba, 1, 2, 3 y 4. Lo que representan, de alguna manera, uno va viendo que es como la lujuria, los pecados, ¿no? Entonces uno va viendo que están, es como el juzgamiento por los pecados, por los pecados. Entonces hay toda uno va viendo como una evolución en esos frescos, ¿no? Donde están todos
vestidos, después viene una parte donde se arma todo un descontrol sexual, y después ya ¿no? están en el infierno, y después ya están así todos como partes de los cuerpos perdidos, ¿no? Como medio como el pecado ya en el infierno, ¿no? Entonces hay toda una evolución como de, ¿no? Lástima que no lo traje porque estaba con unas postales. A lo mejor ahí están. Bueno, búsquenlos. O sea, digo, los temas de muerte y sexualidad ya están en esos frescos. Ya están en esos frescos, ¿sí? Claro, por eso después se del archivo. No, claro. O sea, ya están en esos frescos. Bien, él estaba tratando de recordar el nombre de Signorelli, no lo recuerda y le salen otros dos nombres, sustitutos. ¿Vieron cuando uno se quiere acordar de un nombre, no le sale y le aparece, me sale tal, y uno sabe que no es, exactamente? Entonces los nombres sustitutivos son Botticelli y Boccaccio. Son pintores también, son todos pintores. Cuando uno quiere acordarse de un actor, ¿no? Si le aparecen otros actores seguramente. Bien. Usted dice, ¿cómo puedo averiguar el motivo por el cual olvidé el nombre de Signorelli? Y entonces dice, el modo es producir asociaciones, ¿no? Por supuesto. Y esas asociaciones vienen de preguntar cuál fue el tema anterior del que se estaba hablando, preguntarse por el tema anterior al que surge el diálogo sobre Signorelli. Como si fuera el resto diurno. El tema anterior perturba de alguna manera, se entromete en esa función que es la del recordar, perturba y la obstaculiza, ¿no? ¿Cómo es que perturba? Bien, vayamos al tema anterior. El tren ellos iban viajando por la zona de Bosnia y Herzegovina y Bosnia. Por allí estaban pasando y por pasar por esa zona se pusieron a hablar de las costumbres de los turcos que viven en esa zona. Una zona donde viven turcos. Esa zona donde viven turcos, cuando hablaron de esas costumbres, el que es médico, ¿no? Cuenta, él como médico, que los turcos como pacientes, digamos, o como familiares de algún paciente que tiene una enfermedad mortal o que ya no tienen vuelta atrás, dice, aceptan la fatalidad, ¿no? Cuando el médico les comunica que ya no hay vuelta atrás, que no tiene solución, lo aceptan, ¿no? Aceptan con total resignación, dice, esa fatalidad. Entonces aparece una frase que representa esa aceptación, que es la de Herr quiere decir señor, Herr quiere decir señor en alemán, señor, no hay nada más que decir, ¿no? Como diciendo, confianza en el médico, en lo que está diciendo, no es que les cueste, lo cuestionan, señor, no hay nada más que decir. Esa frase en alemán comienza con la palabra señor, que es Herr. Herr. No hay nada más que decir, ¿sí? Con esto ya tenemos algunos elementos donde podemos encontrar que este tema tiene elementos que conectan con el nombre olvidado y con los nombres sustitutos. Lo que él va a demostrar que tanto el nombre olvidado como los sustitutos tienen relación, tienen una conexión con ¿qué? Con algo que se quiso reprimir. ¿Qué fue lo que se quiso reprimir? Que cuando él estaba hablando de esto, apareció un pensamiento en él que no comunicó, sofocó, no comunicó. Sofocó en este caso es
quiere, ¿se acuerdan cuando decíamos acto voluntario del enfermo? Cuando decíamos que la defensa empieza por un no querer, recordar que no dijo, no querer. Bien, lo que pensó es que así como estos turcos aceptan el destino, la fatalidad, lo aceptan totalmente, cuando se trata de un problema sexual, tienen la actitud totalmente contraria. O sea, señor, si eso falla, la vida perderá todo valor, ¿no? Entonces, eso sí, aceptan la fatalidad de la muerte, pero no si eso falla. Si eso falla, la vida perderá todo valor. Sería la frase que él no dijo. Lo pensó. ¿Por qué no lo dijo? Porque él cuenta ahí, a posteriori, o sea, él lo arma a posteriori, que esa comunicación lo habría llevado a un pensamiento que él se encontraba bajo los efectos de una noticia que había recibido en la ciudad de Trafori, que es que un paciente de él se había quitado la vida por una disfunción sexual. No quería meterse en ese pensamiento, ¿no? No quería meterse en ese pensamiento, y un poco como en el sueño de Irma. Vieron que en el sueño de Irma él también se quiere sacar la responsabilidad por lo que le dio Irma, por el tratamiento de Irma, ¿no? Bueno, acá un poco también, ¿no? Pero lo que Freud dice es que en realidad, más allá de que él no quiere enterarse, está claro que ese pensamiento, el que no dijo, lo conectaba directamente con algo, con esa noticia, que conecta con lo que llaman los temas reprimidos. ¿Cuáles son los temas reprimidos? Muerte y sexualidad. Por supuesto que estos temas son temas de muerte y sexualidad, ¿no? Pero acá, muerte y sexualidad como tema, no es lo mismo que este otro lugar que estamos tratando de ubicar siempre, que es la muerte y sexualidad como punto de lo traumático o intraducible en el aparato. ¿Sí? O sea, sí, son los temas de muerte y sexualidad que conectan con ese punto que en el aparato funciona como punto de atracción. Por eso, Signorelli, por quedar conectado con estos temas, queda arrastrado por lo reprimido, ¿no? Queda como si fuera atraído por eso que se ha reprimido. O sea, se quiso sofocar, sí, pero al mismo tiempo hay una fuerza de atracción desde muerte y sexualidad que trajo con él el nombre Signorelli por quedar conectado. ¿Cómo quedó conectado? Lo vemos. Por asociaciones extrínsecas, por desplazamiento, por medio de asociaciones superficiales o extrínsecas. Ustedes ya lo habrán visto. Ger, de Herzegovina, lo encontramos en Ger, suena igual, homófono, ¿no? Que al mismo tiempo, es la misma palabra, esa partícula, es la misma palabra, traducida, es la misma palabra que signor en italiano. Ger, señor, es signor en italiano. Entonces queda conectado. Por eso quedó atraído la palabra, ¿no? Signor, ger, ¿no? Es la misma, en la traducción, es por asociación extrínseca, quedó conectado con la palabra signorelli. ¿Sí? Por otro lado, de los nombres sustitutos, tenemos que la partícula eli permanece. O sea que, al modo de un compromiso, toma algo del nombre que se quiere recordar. O sea, ¿no? Todavía le queda algo de esa partícula que quiere recordar. Pero tiene elementos de los nombres que quedan conectados con el tema reprimido. Es decir, el bo de Bosnia. Bo, Bosnia. Y Voltrafio, tenemos acá trafio como un, ¿cómo se llama esto? ¿Anagrama o algo así? ¿Anagrama se llama? Las letras separadas.
de Trafoi. Trafoi, tenemos las mismas palabras en Trafoi que en Trafio, ¿no? Entonces, si hacemos todas las conexiones, vemos que tanto el nombre olvidado como los sustitutos entran en conexión asociativa con lo reprimido. Y eso reprimido es reprimido porque conecta con muerte y sexualidad. O sea, no quiso saber, pero no quiso saber aquello que al mismo tiempo, ¿no?, podemos decir, funciona como punto de atracción en la estructura. Como esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas, exactamente, no alcanza con que no quiera saber. Esa es una fuerza, no quiere saber. Al mismo tiempo hay una fuerza que atrae. ¿No? No alcanza con esto es moralmente reprobable. ¿No? La moral se agrega a que en el aparato hay un punto de atracción sobre y que entra, que logra hacer entrar en conexión asociativa esos elementos que conectan con muerte y sexualidad. Y así está. Y así estamos. Por lo tanto, dice Freud, quería olvidar una cosa, adrede, y olvidé otra contra mi voluntad. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera definición de la defensa, en neuropsicosis de defensa? Un acto voluntario del enfermo, ¿no?, que no quiere olvidar, que quiere olvidar, pero no olvida. Lo que hace es, lo que produjo era la decisión de la conciencia, la defensa. La defensa no es lo mismo que el olvido. Es que pasa a estar en el estado de represión, ¿no?, o un grupo psíquico separado, pero sigue teniendo efectos. ¿Se acuerdan? Bien, lo mismo. O sea, parte de un acto voluntario, el no querer saber. Pero en ese no querer saber aparece un olvido involuntario. Vuelve a mencionar que la cadena de desplazamientos se da por las asociaciones superficiales al modo de un acertijo gráfico en imágenes, lo que se llama rebus. Que ¿se acuerdan cuando les hice ¿no?, ese modo de armar un representante por medio de figuras pertenecientes a otras, ¿no?, con imágenes, como un jeroglífico, exactamente. Es decir, se trata del proceso primario, del modo de funcionamiento del proceso primario, es decir, el proceso con sus leyes, proceso propio del sistema del inconsciente con sus propias leyes, desplazamiento, en este caso, como la ley más evidente, ¿no? ¿Preguntas? ¿Se entendió, no? Bastante simple esto, sí. De todas las conexiones hay una que no me quedó muy claro, que es la de Trafoi. ¿La de Trafoi? Sí. Que el nombre sustituto, Trafio, tiene las mismas letras cambiadas que la palabra Trafoi, que es la ciudad donde él recibe la noticia que no quiere recordar. Okay. Lo no recordado, lo que no quiere recordar, no lo quiere recordar, pero salió la palabra Trafio. O sea, algo pasa, pero desfigurado. Algo pasa de lo, ¿no? O sea, se olvidó, sí, pero lo recordado, lo olvidado, lo que no se quiere recordar, insiste. Insiste por medio de desfiguraciones. Por eso podríamos decir, lo reprimido siempre insiste. Insiste en manifestarse. En un sustituto desfigurado. ¿Sí? Desfiguradamente, claro, por medio de sustitutos.
lo reprimido siempre va a tener un retorno de lo reprimido. Represión y retorno son dos caras de la misma moneda, del mismo proceso, ¿no? Siempre que hay represión hay retorno, porque insiste. Perdón, o sea, igual como que yo lo veo como a todo el tema, más que nada gráfico, o sea, de unión. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Claro, como que todo esto tiene un detrás del tema en sí. O sea, pero por las asociaciones que él hace, no porque lo tenga así, sino como que todo lo conecta con la muerte y la sexualidad. Exactamente. Más Muerte allá de y- las letras. Es que es por medio de la o sea, esto se produce por estos olvidos constitutivos. Entonces, ¿cómo se produce? O sea, tanto lo que se olvida como lo que se recuerda, los sustitutos, tienen conexión con los temas de muerte y sexualidad. Aparecen conectados a los temas de muerte y sexualidad. Pero esos temas de muerte y sexualidad, al mismo tiempo, se conectan con un punto traumático estructural. O sea, estaba bajo esos temas. ¿Pero por qué esos temas son complicados? Porque son complicados. Son complicados, sí, son La complicados. sexualidad porque es la fuente independiente del placer y es intraducible, y la muerte. Vamos a decirlo de esta manera. Es una manera de hablar, muerte y sexualidad en este texto, ¿sí? Es una forma de hablar de algo irrepresentable. Irrepresentable. Punto. Muerte sexual por la petite mort, por ejemplo. No, por nada que ustedes se tengan que imaginar. Es una manera de hablar de lo irrepresentable. O sea, cuando nosotros decimos que esto es una forma de hablar de... O sea, no es que le está diciendo muerte y sexualidad es lo... No lo dice. Nosotros estamos leyendo a posteriori que hablar de muerte y sexualidad, porque en definitiva, mucho más adelante, pero iba a hablar de pulsión de vida y pulsión de muerte, o sea, pulsiones sexuales y pulsiones de muerte. Pero eso es otro tema, no importa. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay un nombre, que él puede hablar de muerte y sexualidad, pero en definitiva, muerte y sexualidad es un modo de hablar de lo que no tiene representación en el mundo, de lo irrepresentable, de lo intraducible. Pero habías dicho donde hay, siempre que hay representación, hay Siempre que hay represión, hay retorno de lo reprimido. hay represión. O sea, lo reprimido tiene su sustituto. Cada vez que le pedimos a alguien asociaciones, que asocia libremente, dice Freud, está produciendo formaciones sustitutivas. ¿De qué? De lo reprimido. Es como que siempre que hay represión, hay represión. No, estamos mezclando cosas. Estamos mezclando mucho. No, lo que estamos diciendo es que la operación represión implica siempre que eso aparece con un sustituto en la conciencia, que se manifiesta de alguna manera, que lo reprimido de alguna manera encuentra su manera de manifestarse, desfiguradamente. ¿Y por qué insisto? Nos vemos la próxima.